Hola muchachos y chicas del Otto Kraus. Bueno, en esta oportunidad nos volvemos a encontrar a través de mi canal de YouTube para dar la clase de ruedas helicoidales, ¿no? La clase audiovisual de ruedas helicoidales. Bien, en principio tenemos que decir que una rueda helicoidal o de diente helicoidal, su diente pertenece a una porción de una hélice o helicoide, que es lo mismo. Estas ruedas tienen ventajas y desventajas en relación a las ruedas de diente recto. Las ventajas son de que el diente, al ser helicoidal, ¿no?, posibilita un engrane progresivo y suave, a comparación del engrane que produce una rueda de diente recto con el clásico golpeteo, ¿no? De ahí justamente que estas ruedas helicoidales, durante su funcionamiento, son silenciosas en relación a las ruedas de diente recto. Otra ventaja de estas ruedas helicoidales es que el diente, al tener mayor superficie, posibilita de una manera mejor, la distribución de la carga originada por la potencia, ¿no?, de la fuerza o presión tangencial. Y de esta manera se pueden construir unidades más compactas para transmitir mayor potencia en relación a las ruedas de diente recto. Aunque las desventajas son fundamentalmente la aparición de un empuje o fuerza axial, ¿no?, que aparte de consumir potencia tiene que ser absorbida por un rodamiento especial, un rodamiento de absorción axial, ¿no?, conocido muchas veces vulgarmente en los talleres con el nombre de crapodina, o un rodamiento también de rollos cónicos, etc. Es decir, que tenemos que absorber ese empuje, ¿no?, axial que está generando la rueda por descomposición de fuerzas. Otra desventaja es que el diente, al tener mayor superficie de contacto, va a producir un mayor desgaste, ¿no?, lógicamente. Eso se puede solucionar, evidentemente, a través de la lubricación, factor de capital importancia, como ya hablamos en las ruedas de diente recto. Lo ideal en cuanto a la lubricación de engranajes, o sea, conjunto de ruedas dentadas, es que trabajen siempre en baño de aceite, ¿no? En la carcasa o caja donde están contenidas se coloca una determinada cantidad de lubricante y por el movimiento de las ruedas se origina un batido, ¿no?, de ese lubricante y se lubrique lógicamente todo el conjunto. Muy bien. Antes que nada tenemos que diferenciar dos tipos de ruedas helicoidales, las de hélice izquierda y las de hélice derecha. ¿Cómo las identificamos? Muy simple. Las ruedas vistas de frente, en este caso, esta rueda vista de frente, decimos que tiene una hélice izquierda, porque la hélice sube de derecha hacia la izquierda. En cambio, en este otro dibujo, tenemos una hélice derecha, una rueda con hélice derecha, porque la hélice sube de izquierda hacia la derecha. Sube a la derecha, ¿no? En el caso anterior subía a la izquierda. Muy bien. Acá hay algo importante. Las ruedas helicoidales, como siempre aclaro, estamos viendo esto de la manera más elemental y sencilla posible para dejar el concepto, ¿no? En cuanto a las ruedas helicoidales, decía, tenemos que diferenciar bien todo lo referido a la hélice y todo lo referido al diente, ¿no? En este caso vamos a referirnos específicamente a la hélice, ¿no?, en esta primera parte. Vamos a hablar de los pasos propios de la hélice. Bien. La hélice, tenemos acá la rueda en principio, ¿no? La hélice, completamente desarrollada, ¿no?, forma un triángulo rectángulo. Acá yo les dibujé la hélice, ¿no?, completa, ¿sí? Y al desarrollarse forma un triángulo rectángulo, ¿no?, con su hipotenusa, etc. Bien. En principio tenemos el ángulo de la hélice, que no hay que confundir con el ángulo de presión del diente, que también era alfa, que para el sistema de módulo métrico, como ya habíamos visto, valía de 14,5 a 15 grados. Eso se refería al diente, ¿no? En este caso estamos hablando del ángulo alfa de la hélice. Es un ángulo que se toma entre el eje de simetría de la rueda y la hélice desarrollada, ¿no? La hipotenusa sería este triángulo rectángulo, ¿no?, que representa la hélice desarrollada. El ángulo beta es el ángulo complementario. ¿Qué significa complementario? Bueno, que sumado al ángulo alfa nos da 90 grados, ¿no?, un ángulo recto. Tenemos el paso circular o circunferencial, que es lo mismo, de la hélice, que corresponde a esta expresión, pi por el diámetro primitivo, que no es ni más ni menos que el desarrollo del perímetro, ¿no?,
de la circunferencia primitiva, ¿no? De ese diámetro primitivo. Tenemos el paso axial de la hélice, que es la altura que adquiere este triángulo rectángulo correspondiente a la hélice desarrollada. Y es igual a esta expresión, es igual al paso circular o circunferencial por la tangente de beta, que es el complementario, o la cotangente de alfa, que es el ángulo de la hélice. Recordamos que la cotangente era la inversa de la tangente, ¿no? Y finalmente tenemos el paso normal, ¿sí? Que es igual al paso circular o circunferencial por el coseno de alfa, no confundir los ángulos, ¿no? El paso normal es la altura, ¿no?, de esta dimensión tomada a 90 grados con respecto a la hipotenusa, ¿no?, de la hélice desarrollada. Bien, todo esto, repito, se remite a la hélice, ¿no? Vamos a ver ahora todo lo referido al diente. Como dijimos, no tenemos que confundir todo aquello que se refiere o se remite a la hélice y todo esto que vamos a ver ahora que se refiere al diente. Paso del diente. Bueno, el paso circular o circunferencial del diente, ustedes acá si quieren pueden agregarle una D para no equivocarse, es igual a pi por el diámetro primitivo sobre el número de dientes. También es igual al paso axial del diente por la tangente del ángulo de la alfa de la hélice, ¿no? El ángulo alfa de la hélice. El paso normal del diente es igual al paso circular o circunferencial del diente por el coseno del ángulo de la hélice, alfa. Y finalmente, el paso axial del diente es igual a pi por el diámetro primitivo dividido la tangente del ángulo de la hélice por el número de dientes. Yo acá les hice un dibujito donde ustedes pueden apreciar, ¿no?, estas magnitudes. Por empezar tenemos el ángulo alfa, que ya lo definimos, ¿no?, el ángulo formado entre el eje de simetría y la hélice desarrollada, ¿no? Tenemos el paso circular del diente y el paso normal del diente, tomando de esta forma, ¿no? Bien, acá se puede apreciar correctamente. Ahora, lo que respecta al módulo del diente, tenemos el módulo normal, que es igual al paso normal siempre del diente, dividido pi, el módulo, perdón, circular o circunferencial, que es el paso circular del diente, dividido pi, y la relación entre módulos, muy importante, donde el módulo normal es igual al módulo circular por el coseno del ángulo de la hélice, el ángulo alfa. Acá tenemos otra expresión muy importante que es la relación entre pasos. El paso normal, siempre remitido al diente, es igual al paso circular o circunferencial por el coseno del ángulo alfa, ángulo de la hélice, ¿no? Yo repito siempre lo mismo para que esto se vaya fijando, ¿no? Finalmente tenemos el diámetro primitivo, ¿no?, que responde a esta expresión, que es igual al número de dientes por el módulo circular, o también es igual al número de dientes por el módulo normal dividido el coseno del ángulo de la hélice. Acá hay una expresión que es muy importante, que es el número de dientes, el número de dientes virtual, z sub b. ¿Qué es el número de dientes virtual? Bueno, el número de dientes virtual es aquello que me permite seleccionar la fresa y también sacar el factor de forma y de la tabla que vimos en la clase anterior. Yo por eso siempre digo que hay que recapitular, ¿no?, con este sistema, ¿no?, de vídeos subidos a YouTube. Usted tiene la posibilidad de siempre volverlos a ver todas las veces necesarias para sacarse las dudas, ¿no? Lógicamente que siempre van a quedar algunas dudas, por eso ustedes siempre se remiten a vídeos anteriores o ven estos vídeos, este vídeo, ¿no?, todas las veces que sea necesario, a los efectos de erradicar todo tipo de dudas. Bueno, entonces decía que el número de dientes virtual, ¿sí?, es igual al número de dientes real dividido el coseno del ángulo de la hélice elevado al cubo. Y esto lo usábamos, repito, para seleccionar la fresa, la herramienta de corte, y también para sacar el factor de forma y de la tabla respectiva que les di en la clase anterior. Finalmente, vamos a ver, vamos a determinar, ¿no?, esta magnitud que en realidad era el problema, ¿no?, que originaba este tipo de ruedas, que era el empuje axial, que dijimos que tenía que ser absorbido por un rodamiento especial. Bueno, por empezar, tenemos P mayúscula. Acá hay algo importante, que yo ya se lo dije en las clases presenciales. Acuérdense siempre que P minúscula se refiere al paso y P mayúscula a una fuerza o presión o carga, ¿no?, que es la que estamos transmitiendo en la rueda. P mayúscula es la fuerza
o carga o presión tangencial originado por la potencia a transmitir, como ya vimos, ¿no? Que salía de la fórmula del momento torsor, ¿no? O momento motor. Entonces, tenemos que el empuje axial es igual al empuje normal por el seno de alfa. El empuje normal es igual al empuje axial dividido el coseno de alfa. Es decir, que a través del empuje tangencial, ¿no? La fuerza tangencial, sacamos el empuje normal. Y conociendo el empuje normal, sacamos recién el empuje axial. Entonces acá pueden ver la descomposición de fuerzas. Acá tenemos el empuje tangencial, o la fuerza tangencial, el empuje normal y el empuje axial que va a ser absorbido por el rodamiento axial llamado crapodina. Entre el empuje normal y el empuje axial tenemos el ángulo de la hélice, alfa, ¿sí? Bien, con esto hemos dado la, vamos a decir, base, ¿no? Fundamental, los conocimientos fundamentales remitidos de este tipo de rueda. Nos queda ver finalmente las fórmulas para el cálculo resistivo del diente de la rueda respectiva. Las fórmulas que acá les presento son prácticamente las mismas, son las fórmulas empíricas modernas, nos remitimos a este tipo de fórmulas, son las mismas que vimos para engranajes de diente o ruedas de diente recto. Acá hay algo muy importante. Las fórmulas resistivas dan siempre el módulo normal. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Debido a la cantidad de módulos y pasos que tenemos, ¿no? Bueno, la primera ecuación se refiere a un ángulo de presión. Ojo, acá es el ángulo de presión, no el ángulo de la hélice, de 20 grados. Y responde, ¿no? A esta fórmula, esta ecuación. El módulo normal es la raíz cuadrada de la potencia en CB, que multiplica 540 más 1,55 por la velocidad tangencial o periférica de la rueda, medida en primitiva, ¿no? En metros por minuto, dividido K, que era el coeficiente de trabajo del material en kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado, ¿no? Esto lo habíamos visto ya en ruedas de diente recto, por B, que es la velocidad tangencial o periférica, siempre medida en primitiva, en metros por minuto, perdón. La otra ecuación es la misma, pero se refiere a un ángulo de presión de 15 grados, que es el ángulo que usamos nosotros porque nos remitimos siempre al sistema de módulo métrico, donde el ángulo de presión del diente en este sistema varía de 14,5 a 15 grados. Lo único que cambia es una constante de la fórmula y siempre el módulo se da en milímetros, siempre y cuando ingresemos con las unidades correspondientes. Esto es muy importante porque yo ya detecté que muchos de los problemas que hicieron en el trabajo práctico anterior ustedes habían hecho conversiones de unidades, ¿no? Que no hace falta, porque yo directamente les doy las unidades, tal cual tienen que ingresarlas a la fórmula, ¿no? Y de esa forma obtenemos en este caso el módulo en milímetros. Para calcular finalmente el largo o el ancho de la rueda, recurrimos a esta expresión, ¿no? Con sus constantes. Acá tenemos el módulo normal, el coeficiente de trabajo del material, que siempre sale de tabla, que depende lógicamente del tipo de material, el factor Y, factor de forma que también salía de una tabla. Acuérdense que este factor Y dependía del ángulo de presión y del número de dientes, ¿no? Y entrábamos en la tabla, en el caso de las ruedas helicoidales, ¿no? Para sacar este factor a través del número de dientes virtual, como vimos anteriormente. Bien, ya con todo esto tenemos una explicación básica, somera, de los fundamentos de las ruedas helicoidales, ¿no? Es decir, como siempre digo, explicamos lo básico e indispensable, ¿no? Para poder abordar el tema. Después, a través del Meet, que vamos a hacer con el Classroom, vamos a aclarar dudas, quizás complementar un poco más la explicación y hacer los trabajos prácticos correspondientes. Bueno, entonces, muchachos y chicas, nos estamos viendo por el Meet y como siempre, gracias por estar.